Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Hola Carlos, buenas tardes. Saludos para usted y la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos tocó un día complicado en muchos sentidos, con el atentado fallido que tuvo el expresidente Trump y candidato ahora, ¿no? Y por supuesto, hasta ese día, si hubiera pasado lo peor, Argentina no hubiera salido campeón, porque no se hubiera jugado, me parece que se hubiera suspendido el partido, ¿no? Mire qué interesante lo que ha dicho usted, porque no lo había pensado de esa forma, pero podría haber sucedido, aunque lamentablemente no es un hecho aislado en la historia de los Estados Unidos de América. Ya han habido anteriores atentados y asesinatos de presidentes y candidatos también, así que realmente una situación bastante alarmante, que uno creía superadas en estas en estas instancias de la historia. Por supuesto, uno por ahí no cree que esto pueda repetirse, y como vemos, el mundo está bastante convulsionado. Claro, estaba pensando eso porque es un hecho importante ahí, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, pero básicamente uno pensando como una de las repercusiones que podía tener, pero lo curioso también es ver cómo ya al haber sucedido lo que estamos comentando, ya hay una decisión de Biden y Trump, primero de Biden, que es el presidente actual y candidato a un nuevo periodo, el que dijo que había que suspender la campaña. Y esto, bueno, tiene que ver con lo que yo empecé comentando, ¿no? Una situación grave. Sí, realmente es alarmante. Vemos que el escenario político internacional viene bastante convulsionado, y debe entenderse este atentado también desde una mirada un poco más global. Todos sabemos que en razón de la globalización de la información, el mundo se ha vuelto un lugar pequeño, y por ahí las dicotomías, los enfrentamientos, las cuestiones ideológicas que pasan en Europa o en Estados Unidos o en América Latina o en Argentina, terminan de una u otra forma también incidiendo en otras partes del mundo. Y vemos que no es algo privativo de la política argentina esta división tan marcada y tan profunda, esta especie de grieta ideológica que hay entre un conservadurismo de derecha representado en distintos países por distintos líderes políticos, en este caso en los Estados Unidos por Donald Trump, y aquellos otros líderes que tienen una mirada un poco más globalista y propensa a la Agenda 2030, y vemos que esto ha terminado dividiendo profundamente a la sociedad, a las sociedades, ha terminado dividiendo también al periodismo. Vemos que Donald Trump lleva muchos años siendo realmente muy castigado por los medios de comunicación de los Estados Unidos de América, y en alguna medida también han, contribuido a generar este clima de zozobra en los Estados Unidos de América. O sea, hace 4 años que los que seguimos política venimos escuchando un ataque constante y permanente de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos sobre la persona de Donald Trump, y evidentemente esto también termina de una u otra forma jugando a favor de estas acciones que se emprenden, y que en muchos sectores hasta miran con recelo. Usted fíjese, si usted se pone a ver, a mí me gusta leer mucho los comentarios de los lectores de los distintos medios del mundo, y cuando uno se mete al New York Times, por ejemplo, y se pone a leer la opinión de los lectores del New York Times, que siempre es más propenso a respaldar a los demócratas, uno ve que hasta ponían en tela de juicio la veracidad del atentado. Pasaba algo similar con lo que pasó acá con Cristina Kirchner y su atentado, ¿sí? A la inversa, donde acá muchos ponían en tela de juicio que verdaderamente hubiera sido un atentado contra
Cristina, bueno, los lectores del New York Times, por ejemplo, también han referencia en un sinnúmero de comentarios a que esto estaría armado para beneficiar a Donald Trump, con lo que uno ve, en definitiva, que realmente hay una grieta ideológica muy profunda en todas las sociedades a nivel global, y me parece que vamos a tener que empezar a mirar más detenidamente, quienes analizamos política, este escenario, porque creo yo que de alguna forma va a terminar jugando o marcando el destino de muchas regiones y de muchos países en el futuro, y por eso es que nosotros no dimensionamos la importancia del presidente Milei como figura, en definitiva, de vanguardia de esta especie de movimiento neoconservador, liberal, que viene, digamos, a pararse frente a la Agenda 2030 de una manera muy fuerte, como uno de los líderes, en definitiva, destacados en esta especie de batalla cultural. Así que vamos a tener que prestarle mucha atención a esto, Carlos, para analizar adecuadamente los futuros escenarios regionales y nacionales también. Claro, además estaba pensando también que esto mismo que pasa con Rusia o con Putin, de su guerra contra Ucrania, creo que, sin lo que nos acordamos de la historia internacional, también le pasó a Estados Unidos con esa tarea parecida en circunstancias en la cual avanzaba y avanzaba. Usted se acuerda, con el Yemen del Sur, con toda esta actividad bélica que hizo Estados Unidos. Ahora Rusia y Putin se ha quedado quieto ahí porque él va a ganar con el tiempo, no con la potencia de su guerra. Es decir, la perseverancia de Putin es, no te morirás, pero te irás secando, un poco así, ¿no? Y el panorama europeo, sobre todo con la fuerte presencia regional de Rusia como una potencia obviamente enfrentada al continentalismo europeo, más proclive a una mirada pro alianza con los Estados Unidos de América, pero siempre teniendo en cuenta un trasfondo ideológico, que ahí es donde creo yo Putin y Trump pueden llegar a tener algunas coincidencias, en que ambos están fuertemente enfrentados con la agenda que impulsa el Partido Demócrata en los Estados Unidos de América y la agenda europea. Cuando hablo de agenda estamos hablando, bueno, de la diversidad de género, estamos hablando del aborto, estamos hablando en definitiva de un sinnúmero de derechos que tienen que ver en Europa con una profundización de un modelo que ellos le llaman progresista, frente a una reacción un poco más conservadora de muchos sectores. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, también, pese a que está enfrentado dialécticamente con Putin, por supuesto, el presidente Milei o Donald Trump, encontramos similitudes entre estos líderes un poco más conservadores que rescatan un liberalismo desde el punto de vista económico, pero un cierto conservadurismo desde el punto de vista político, es decir, una vuelta al liberalismo tradicional, donde se respete la vida, la libertad, la propiedad, donde se habla de una escasa presencia del Estado. Bueno, creo que la ventaja que tiene Putin frente a este escenario internacional es que lamentablemente Rusia se encuentra bastante más atrasada que el resto de los países en cuanto a sus libertades políticas. Vemos que tenemos un líder como Putin que lleva 20 años incidiendo en la política rusa y gobernando Rusia, y verdaderamente creo que por ahí la fortaleza de Putin, por decirlo de alguna forma, frente a sus rivales, es que sus rivales cada 3 o 4 años tienen que ir revalidando sus credenciales y obteniendo los apoyos de la sociedad, a diferencia de Putin, que realmente ha establecido prácticamente un régimen político autocrático, en donde su persona es quien en definitiva viene marcando la agenda del gobierno de Rusia. O sea,
es muy importante leer lo que está sucediendo en Europa para comprender también cómo se pueden ir, digamos, tejiendo futuras alianzas o estrategias para solucionar futuros problemas que pueden darse en el ámbito regional, por ejemplo, de Europa, en donde vamos a encontrar que por ahí Donald Trump y Putin pueden tener un diálogo un poco, digamos, más beneficioso para el sostenimiento de la paz que, por ejemplo, los demócratas en el poder, que son más proclives o propensos, en definitiva, a mantener la agenda de la OTAN y la agenda de los países europeos bastante enfrentados con Putin. Entonces, es interesante lo que va a suceder en los Estados Unidos de América, porque de esa elección va a depender también la estrategia norteamericana con Europa y con Putin también. Claro, no, y me estaba recordando también en el caso de Estados Unidos la derrota que sufrió justamente en Vietnam, que fue prácticamente una humillación de la tarea bélica que venía desarrollando la gran potencia que jamás había perdido una guerra, y sufrió esta derrota militar y en cierta forma el escenario actual, obviamente con muchas diferencias, pero tiene algunas similitudes con el escenario propio de la Guerra Fría. Claro. No tan, digamos, no tan digamos, acentuado o marcado, porque en la Guerra Fría teníamos sí claramente a la Unión Soviética como una clara potencia hegemónica, que hoy, si bien pretende serlo, todavía la Rusia, que sería como la heredera de la Unión Soviética, se encuentra con muchas dificultades, ¿no es cierto? Se encuentra, ha llevado adelante una serie de reformas internas que llevan desde la salida del comunismo, que ha ido hacia una especie de capitalismo de Estado, por decirlo de alguna forma, que es un escenario un poco diferente en ese sentido, pero vemos que Rusia realmente frente a los Estados Unidos y frente a Europa en general quiere recuperar una especie de protagonismo, y en ese aspecto es un escenario bastante parecido al de la Guerra Fría, por lo menos desde la dialéctica, donde Putin advierte, como advertía en su momento la Unión Soviética a los aliados occidentales, hoy Rusia también advierte sobre la necesidad de frenar las pretensiones de la OTAN sobre sus fronteras en Europa para conservar o para mantener la paz. Así que yo creo que es muy importante las elecciones de los Estados Unidos de América para empezar a definir definitivamente ese escenario internacional, que me parece a mí, desde un punto de vista, digamos, de política internacional, un triunfo de Trump significaría en definitiva un alivio para Putin, en el sentido de que creo que hay más coincidencias con esa mirada de estilo conservador que tiene Donald Trump y el ala dura del Partido Republicano, frente a esa Agenda 2030 que también encuentra a Putin bastante enfrentado con Europa. Así que va a ser muy interesante lo que sucede en las elecciones de los Estados Unidos de América, para ver los próximos 5 años de la política internacional en Europa. Claro, y uno se toma, usted hablando de la Guerra Fría, bueno, de esto que le marcaba yo, que en este caso el triunfador, entre comillas, no fue la potencia que exhibía hace años la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, y en cambio se daba que un pequeño pueblo, como le decía yo, del tercer mundo, Vietnam, pero también era una gran victoria para los pueblos vecinos de Laos y Camboya, dice la crónica, ¿no? Con Vietnam había sido parte de la colonia de Indochina, del imperialismo francés, y luego había sufrido también la agresión de Estados Unidos. ¿Por qué le marco esto? Y bueno, porque la historia no se la puede modificar, esto es lo que sucedió, y por eso hay que prestarle atención a lo que está pasando en Ucrania, porque en serio, a mí me parece, y leo a otros analistas políticos internacionales que marcan claramente cuál es la idea de Putin.
mantener así este statu quo de pequeñas acciones, bueno, va recibiendo también la contrapartida de parte de este circunstancial opositor. Pero bueno, habrá que ver cuál es el comportamiento de la OTAN, qué pasa, qué puede pasar con Europa, que sigue recibiendo el apoyo también de la Unión, o sea, en este caso Estados Unidos, ¿no? Sí, como usted bien marca, por eso le decía yo recién que hay escenarios, por lo menos desde la dialéctica, parecidos a los escenarios de la Guerra Fría, donde encontramos claramente a Rusia marcándole la cancha a la OTAN y a los Estados Unidos, porque se victimiza en esa política, desde el punto de vista de Rusia, agresiva de la OTAN, de querer llevar bases militares y sus fronteras hasta muy cerca de Rusia. Recordemos que Ucrania, junto con otro cordón de países de Europa Oriental, antes formaban parte de la URSS, de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y obviamente que ver el avance de Europa y de Estados Unidos frente a estos territorios que anteriormente han formado parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas significa a la mirada de Moscú, a la mirada de Rusia, significa, bueno, una provocación, ¿sí? Y es obvio que Rusia va a buscar por todos los medios posibles condicionar en definitiva esta estrategia europea, que no se entiende muy bien, le digo sinceramente, esta estrategia europea, sino básicamente teniendo en cuenta la mentalidad de la Guerra Fría. ¿Qué le quiero decir con esto? Llama la atención que Europa y los Estados Unidos estén empecinados en establecer bases militares en Ucrania y en estos países de Europa Oriental, lo que evidentemente está develando por ahí cosas que nosotros desconocemos y que no salen a la luz, está develando de que verdaderamente Rusia también pretende en los próximos años empezar a llevar adelante una política internacional un poco más agresiva y hegemónica para empezar a discutir o rediscutir su lugar en la política internacional. O sea, creo que en ese sentido estamos volviendo a un escenario de la Guerra Fría, en donde estamos buscando distintas zonas de influencia. Hoy la OTAN quiere expandir su zona de influencia hasta Ucrania y a los países de Europa Oriental, y vemos que Rusia, por otro lado, también lleva años, por ejemplo, con Orbán en Hungría, tratando de, filtrar sus ideas más conservadoras en algunos países que hoy forman parte de la Unión Europea, como Polonia o como Hungría. Entonces creo que el escenario internacional va a ser muy interesante, y por eso es tan importante, y creo que los medios hegemónicos saben que se está jugando en las próximas elecciones de los Estados Unidos, se está jugando una mirada de profundizar este modelo que quiere el Partido Demócrata y que quiere Alemania y que quiere Francia, de contener fuertemente, una posible recuperación de Rusia, o ir hacia una mirada un poco más conservadora como la de Donald Trump, en donde los intereses de Europa van a quedar como un poco relegados dentro de la mirada que pueden tener los Estados Unidos de América, porque creo que Trump y Putin pueden llegar a tener una coincidencia, le vuelvo a repetir, en esta especie de lucha ideológica global que hay contra la Agenda 2030. Hay que estar muy atentos a esta situación, porque creo que puede llegar a definir en cierta forma muchas de las cosas que pueden pasar dentro de los próximos 5 años en el mundo. Y volviendo a la campaña presidencial en Estados Unidos, hay que ver qué van pensando los distintos sectores. Ahí se ha anunciado oficialmente la suspensión de la campaña. Esta fue la sugerencia que Biden le dio a Trump, y por supuesto recogió el guante, porque la situación de Biden está muy criticada en los Estados Unidos para que se baje de la candidatura, y esta acción que sufrió Trump, bueno, le da cierto hándicap de crecer un poquito más en las elecciones presidenciales de noviembre, ¿no? Y sí, la verdad es que Biden es un muy mal candidato, ha tenido muchos inconvenientes durante su gobierno y durante la campaña presidencial, ha tenido muchos furcios,
evidentemente está dejando traslucir que, bueno, no es fácil ser presidente de los Estados Unidos, hay que tener una cierta lucidez, una cierta energía, y bueno, Biden ha demostrado de que no está a la altura de esta nueva campaña, y la verdad es que el Partido Demócrata tampoco se entiende cómo ha podido sostener, digamos, una nueva postulación de Biden en estas condiciones, y evidentemente Biden es el representante del establishment norteamericano. Debemos entender por establishment norteamericano, vuelvo a repetirle lo que le decía recién, volvemos a la grieta y a la lucha ideológica. Muchos medios de comunicación, muchos actores económicos que, bueno, que buscan una profundización de un modelo que es básicamente un modelo progresista, con una fuerte presencia del Estado y con, en definitiva, una profundización de algunas cuestiones que tienen que ver con el avance de Estados Unidos y de Europa sobre la Agenda 2030, y creo que Trump significa un peligro para todos estos sectores, y como le decía al principio, han venido fogoneando durante mucho tiempo en contra de la candidatura de Trump, provocando mucho miedo, mucho temor, muchos ataques, y creo que el atentado ha sido en definitiva también una consecuencia de estas medidas que se han emprendido. Entonces me parece que Trump ya venía bien como para volver a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Con el atentado me parece, como usted dice, que significa un hándicap, pero también al lado de todo esto tenemos un muy mal candidato demócrata, con un gobierno realmente un poco que ha quedado en deuda con muchas cuestiones, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con la economía real de los Estados Unidos de América, y me parece que Trump va encaminado a volver a ganar la presidencia de los Estados Unidos de América, pese a todo el establishment que tiene en contra. Sí, y por supuesto, nos metemos un poquito, si le parece, doctor, en la Argentina, concretamente, digamos, la tarea que está llevando a cabo Milei, bueno, está encontrando algunos inconvenientes serios con este plan que ha lanzado, prácticamente poniéndole precio al dólar, bueno, pensando en terminar con el cepo. ¿Usted cómo está viendo eso, doctor? A ver, la situación de la economía argentina en sí, es cierto lo que dice Cristina, que lo sabemos todos, que realmente uno de los graves problemas que ha tenido siempre la economía argentina es la dolarización y la falta de dólares. Usted me dirá, bueno, pero no hay dolarización. No, pero culturalmente sí. La sociedad argentina es una sociedad dolarizada. Utilizamos al dólar como medida y como parámetro de muchas transacciones económicas, y la falta o la escasez de dólares evidentemente es un problema para la economía argentina. Es evidente que salir del cepo sin que haya una verdadera recuperación económica, que hayan exportaciones que permitan el ingreso de divisas frescas a la economía, va a ser un poco difícil. Y también es interesante ver cómo la sociedad parece haber entendido esta situación y saber que el presidente Milei no es todavía, para los ojos de la sociedad, el responsable de la profunda y aguda crisis económica que está atravesando el país. Por supuesto que hay algunas dificultades propias de el modelo, esta especie de modelo económico de emergencia que está emprendiendo el presidente, que ha buscado por todos los medios de tratar de contener la inflación mediante, digamos, una contención de prácticamente a cero de la emisión monetaria, ¿sí? Evidentemente ha tenido algún tipo de logros el gobierno y de éxitos para controlar la inflación, aunque todos sabemos que lo ha hecho en función básicamente de secar la plaza, como se dice, y que ha significado esto una especie también de recesión económica que veremos si en los próximos meses puede llegar a convertirse esta recesión
puede llegar a rebotar en algún momento. Creo que estamos en un piso bastante bajo y en cualquier momento, por una cuestión lógica de simple actividad económica, tiene que comenzar a rebotar la economía en algún aspecto, que no significa necesariamente recuperación, pero bueno, creo que el gobierno todavía no está en condiciones de poder pensar en salir del cepo bajo estas condiciones, así que veremos si las medidas económicas un poco diezmadas que va a poder implementar el gobierno gracias a la aprobación de la ley bases, porque sabemos que las reformas realmente de la ley base eran mucho más profundas y han quedado muy diezmadas, pero creo que durante todo este año el gobierno a fin de año va a poder mostrar una especie de avance en cuanto a los números de la economía, simplemente por el efecto rebote de la economía, y esperemos que para el año que viene, con una serie de reformas y con el achicamiento del Estado y la reactivación de la economía, podamos llegar a mostrar otro tipo de indicadores para principios del año que viene. Bueno, algunos anticipos, ¿no? Dice que los negocios de este lunes no se ve nerviosismo entre los inversores por el futuro de la deuda soberana en dólares, pero los precios se muestran declinantes ante la eventual intervención del Banco Central. Los movimientos del mercado luego de los anuncios hechos por Javier Milei y Luis Caputo durante el fin de semana consisten en una tendencia bajista para bonos y mixta para acciones en sus cotizaciones en dólares. El sábado, el presidente y el ministro de Economía dieron a conocer una modificación de la forma en que operará el Banco Central en la plaza cambiaria con el fin de reducir a cero la emisión de pesos por compra de divisas, y acompañó el giro con la decisión de usar pesos obtenidos por el Tesoro a través de colocaciones de la deuda para comprar más dólares, unos 1.500 millones de intereses de títulos de deuda que vencen en enero del 2025. Digo, hay cautela, pero veamos que hay que hacer algo, ¿no?, para salir de esta lógica. No, por supuesto, si usted se pone a ver que el endeudamiento de la Argentina realmente es muy importante, no viene de este gobierno, no, sino viene de un arrastre. Estamos hablando de una deuda pública que es muy importante, mucha de esa deuda está dolarizada, otra especificada. Es evidente que ir a una emisión cero realmente es algo verdaderamente difícil, sobre todo por la necesidad que tiene el gobierno de controlar el tipo de cambio, porque lamentablemente, como le decía recién, y en eso Cristina tiene un poco de razón, el problema de la economía argentina es el dólar, porque lamentablemente, más allá de que hayan pesos para comprar dólares o cómo esté la plaza, el argentino piensa en términos de dólares, valúa sus propiedades en términos de dólares, es decir, el dólar se encuentra muy presente en la mente de los argentinos, y por consiguiente es muy importante, como una especie de shock psicológico, que el gobierno pueda contener el valor del dólar, y obviamente que una corrida hacia el dólar va a obligar de alguna forma, de alguna manera, al gobierno a poner dólares a disposición y a rescatar aquellos dólares que pueda por medio, en cierta forma, de emisión monetaria también. Es decir, hay un trabajo muy arduo que tiene que hacer el gobierno para contener el valor del dólar, y a su vez también para contener la inflación, y me parece en ese sentido que todavía no tenemos un problema de deuda, porque el gobierno ha podido en estos primeros meses de su gestión establecer una especie de superávit fiscal y financiero, y creo que por el momento, a corto plazo, problema de deuda no vamos a tener, pero sí es muy importante que el gobierno controle el dólar y controle la inflación, que la sociedad perciba que esto tiende a estabilizarse en esos dos indicadores, para que después puedan venir las inversiones y la recuperación económica. Claro, y finalmente hay que decir que Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha dicho que, a propósito
del RIGI bonaerense, voy a hacer todos los esfuerzos para que la inversión quede en Bahía Blanca, pero todo el mundo se da cuenta de que es una engaña pichanga lo que quiere hacer el gobernador kirchnerista, ¿no? A ver, lo que tiene que ver con las grandes inversiones, nosotros debemos entender, algo hemos estado hablando el otro día con usted, que cuando uno pasa y piensa en grandes inversiones, y sobre todo que esas inversiones tienen que venir del sector privado, del sector financiero, de sectores económicos no relacionados directamente con el Estado, es obvio y es necesario que entendamos que quien invierte cuantiosas sumas de dinero en cualquier país o en cualquier rama o actividad de la economía, lo hace como un negocio que busca tener una rentabilidad y que busca tener las garantías para poder obviamente disponer de esa rentabilidad. Es decir, pensar o creer, como piensa Kicillof y el kirchnerismo, de que vamos a traer grandes inversiones y les vamos a encerrar los capitales y no vamos a permitir que se los lleven fuera del país, por decirlo de alguna forma, es realmente un pensamiento utópico y es un pensamiento ya anacrónico, que lo hemos probado muchas veces en la economía. En ese sentido, el gobierno tiene una ventaja que busca de manera desprejuiciosa, por decirlo de alguna forma, que alguien confíe en traer grandes inversiones a la República Argentina y que tenga la libertad también posteriormente de sacarlas o de retirarlas. Y eso es algo lógico y natural dentro del esquema que propone el gobierno, y creo que eso es lo que apoyó la sociedad al votar a Javier Milei para establecer este tipo de reformas que son de corte estrictamente capitalista. Nos pueden parecer a nosotros, los argentinos tan acostumbrados a una fuerte presencia del Estado, nos pueden parecer políticas equivocadas, pero la realidad es que así funciona el mundo, y creo que el régimen de las grandes inversiones está en el camino correcto en ese sentido, en tratar de garantizarle a los capitales privados, ya sean nacionales o extranjeros, la posibilidad de disponer de sus rentabilidades sin una intervención del Estado. Así que bueno, veremos en definitiva si el gobierno puede generar la confianza suficiente para que esto suceda. No lo ayuda mucho este discurso kirchnerista, que permanentemente está en contra de esta mirada del RIGI, y digo que no lo ayuda mucho porque usted sabe muy bien que las grandes inversiones necesitan para poder dar frutos en la economía, establecerse durante 10 años por lo menos en un país. Y bueno, si escuchamos al principal partido opositor hoy, que es el kirchnerismo, estar totalmente en contra de estas reformas, también van a existir temores y dudas de los inversores de decir, bueno, ¿qué va a pasar si yo traigo una gran cantidad de dinero hoy a la República Argentina? ¿Qué pasa si vuelve el kirchnerismo? O sea, también es muy importante comenzar a tener una lectura adecuada de de lo que van diciendo los principales actores políticos, porque también digamos, la salida de esta crisis económica depende de que los argentinos como sociedad tengamos en claro algunas cosas y nos pongamos de acuerdo sobre si queremos o no las inversiones. Y me parece que el kirchnerismo en ese sentido, mientras siga siendo una fuerza política alternativa con posibilidad de acceder nuevamente al poder, me parece que eso va a terminar perjudicando a las inversiones en la República Argentina. Claro que sí. Nuestro columnista, el doctor Martín Zuleta, con nosotros acá en Radio Alas, en el programa Resumen de Noticias. También debemos subrayar que este programa va tiene su lectura importante siempre, porque estamos con Radio Cadena Vida, Zuleta, en el 95.3, y en Radio Alas 101.7, también por el canal de YouTube y también al mundo por internet. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos, a usted, y siempre un placer. Ya mañana estaré viajando para San Juan. Lo vamos a estar esperando, Gracias. Un abrazo grande. Igual. Nosotros nos retiramos, Tony. Esto ha sido todo por hoy.